Sean todos bienvenidos y bienvenidas a esta sesión del Seminario de Investigación en Ingeniería Química. Tenemos con nosotros al doctor Héctor Toribio Cubaya. Es ingeniero químico egresado de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, titulado en la Escuela de Ingeniería Química. Comenzó su carrera en la investigación en el Instituto de Ciencias de la UAP, en el Laboratorio de Polímeros, realizando síntesis química y polimerización controlada, donde adquirió las herramientas básicas para el análisis físico-químico de nuevas moléculas y materiales. Posteriormente ingresó al posgrado en Ciencias de la Ingeniería Química en la Universidad Iberoamericana en la Ciudad de México. En esta etapa se desarrolló profesionalmente, bueno, de desarrollo profesional, perdón, tuvo relación con proyectos en el área de bioprocesos, simulación y optimización de procesos enfocados a la producción de combustibles renovables a partir de mezclas de azúcares mediante su transformación utilizando cocultivos. Además, se comenzó con el desarrollo de procesos de pretratamientos para materiales renovables, como los residuos agrícolas y sólidos municipales, para su uso como materia prima, considerando un enfoque de biorefinería. En este periodo se colaboró en dos proyectos, uno de biocombustibles y otro de biopolímeros a partir de los residuos agroindustriales desde su etapa a escala laboratorio y después a su escalamiento a planta piloto. En el año 2011 se abrió el doctorado en Ciencias de Ingeniería Química en la misma Universidad Iberoamericana y formó parte de la primera generación del programa. El tema de estudio del doctorado se enfocó en la extracción y recuperación de lignina y silano como coproductos en una biorefinería de residuos agroindustriales. Después de los estudios de doctorado, se colaboró como asistente de investigación de la dirección del Departamento de Ingeniería Química, Industrial y de Alimentos de la Universidad Iberoamericana, trabajando en el área de alimentos en el desarrollo de bioprocesos para la modificación de alimentos vía enzimática y fermentativa, diseñando nuevos procesos a escala laboratorio y piloto. Desde agosto del 2019 se incorporó en la industria como jefe de investigación y desarrollo en la empresa Galver SADCB, teniendo como funciones principales el desarrollo y diseño de procesos a escala laboratorio y línea de producción para la fabricación de sales y productos que se incorporan en el área de acabados superficiales. El tema que presenta en esta ocasión es lignina, una pieza versátil en un esquema de biorefinería. Bienvenido, doctor. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación que me hacen. Ya tiene un ratito que no ando en la cuestión de la docencia ni de la enseñanza, pero vamos a ver si todavía ando un poco fino para esto. Bueno, este, yo no alcanzo a ver la pantalla, pero a ver si me pueden ir apoyando con eso, de cómo se van pasando las diapositivas. Se ve correctamente. ¿Sí? Así Ah, ok, que perfecto. sí, se ve todo bien. Ok, bueno, les voy a presentar una parte del trabajo que me gusta mucho, que es la lignina. Fue una cuestión que nunca pensé trabajar y cuando llegué a la Universidad Iberoamericana, si me hubieran dicho que me iba a dedicar en parte de mi vida a esto, ni les hubiera creído. Pero bueno, esto lo voy a platicar como una pequeña historia. En general, nosotros sabemos que existen muchos problemas con el calentamiento global, los cambios que han afectado en el clima y todo esto han generado muchos problemas, desde problemas climáticos hasta problemas económicos. Con lo que se vino generando de problemas de el cambio climático y, por ejemplo, eh, con lo del COVID, se han tenido muchos efectos fuertes sobre la economía y mucho sobre suministro de materiales. En general hay un desabasto fuerte sobre materiales de origen no renovable, que en este caso dependemos mucho que son los plásticos, las gasolinas o algunos ingredientes primarios que funcionan para la producción en general. Eh, en el mundo, lo que algunos pensamos en algún momento y la gran mayoría es ir cambiando estas fuentes de recursos no renovables por fuentes de recursos renovables. En general, volteamos a ver nos hemos dado cuenta que tenemos muchos recursos que podemos utilizar, en este caso, aquellos que son de origen lignocelulósico o son de origen orgánico, si lo quieren ver de esta manera. Ellos se pueden ir generando poco a poco y se pueden ir eh, creando nuevamente en función de cómo se vayan cultivando. Esta es una parte que me fui inmiscuyendo durante mi trabajo en la universidad. Aquí lo importante es saber qué es un recurso tal cual. Un recurso es una fuente, un suministro del cual se produce un beneficio. Ese beneficio puede tener tres características principales: utilidad, disponibilidad limitada o potencial de agotamiento o consumo.
Esto es lo que va a definir un recurso. Generalmente tenemos dos tipos de recursos, renovables y no renovables. Los no renovables generalmente son como el petróleo, todo aquello como el carbón o alguno que simplemente se utiliza una vez y no lo puedes volver a reocupar o a renovar. En cambio, hay otros recursos renovables como la energía solar, el agua, todo lo que son las cuestiones de plantas, cultivos y demás que podemos ir regenerando poco a poco, o en este caso utilizarlos de manera más consciente. En este punto fue cuando me topé con la lignina. La lignina, ¿qué es? La lignina es un polímero tal cual de origen natural que no es para nada, ¿cómo decirlo? Es muy heterogéneo. Está compuesto por 3 unidades fenólicas principales y ellas se enlazan de diferente manera para crear estructuras. En general, este tipo de polímero no se tiene una estructura tal cual definida, porque este polímero depende mucho de la planta de que crezca, del tipo de planta, del lugar a donde esté sembrado, de las condiciones climáticas a las cuales esté expuesto. Entonces, no se puede tener una estructura tal cual definida del polímero. Lo que sí sabemos es que este se encuentra en la pared celular vegetal. En la pared celular vegetal, recordando los tiempos en que nos enseñaron en la primaria, preparatoria, donde estaba la célula vegetal, toda la pared que ven a la orilla de la célula está compuesta en general por 3 tipos de materiales. Estos 3 tipos de materiales son la celulosa, la hemicelulosa y la lignina. La celulosa y la hemicelulosa en general son dos biopolímeros que están compuestos por azúcares. La celulosa tiene una forma muy organizada y muy bien estructurada de cómo se van acomodando, en este caso, las unidades de glucosa. La hemicelulosa está formada principalmente por azúcares tales como pentosas, hexosas, algunas ramificaciones de otros tipos de azúcares diferentes, o en su caso de ácidos y demás, que lo que hacen es unir a la celulosa con la hemicelulosa y también con la lignina. La lignina como tal, lo que hace o lo que aporta en la planta es darle rigidez, darle estructura. Aparte de eso, permite transportar nutrientes, agua y demás a la planta. Y esta lignina va a variar, como les había comentado anteriormente, de dónde se siembre la planta, cuáles sean las condiciones climáticas, cómo se encuentren, de tal manera que va a depender mucho de qué tipo de material sea, de qué tipo de planta, y va a haber diferente cantidad de lignina. Entre las tres forman este agregado, que es la pared celular vegetal. Aquí el primer problema que podemos ver es que para utilizar estos materiales necesitamos irlos separando, y para eso necesitamos de diferentes procesos, porque no las 3 principales fracciones no reaccionan de la misma manera con todos los procesos. De hecho, debes de ser muy cuidadoso de saber qué proceso de ataque de depolimerización tal cual tienes que utilizar para poder ir fraccionando o separando. Ese es el principal reto que se tiene en esta idea de utilizar todos los recursos renovables. Como podemos ver en esta diapositiva, podemos obtener en general estas 3 fracciones que les mencioné a partir de diferentes materiales, como pueden ser residuos agroindustriales, residuos sólidos municipales. En general, estos podemos englobar todos los residuos que vienen de origen vegetal, por ejemplo, del mercado de abastos, o alguna empresa que se dedique a utilizar este tipo de eh, materiales, y podemos disponer de ellos. Entre estos se da uno cuenta que tienen diferentes proporciones. El que está en mayor proporción siempre es la celulosa, que es de interés muy fuerte para la producción de bioetanol y en general biobutanol, que es como para donde más lo enfocan. En el caso de la hemicelulosa, como son pentosas, no pueden ser asimiladas tan fácilmente por otros microorganismos, tienen que ser muy específicos.
por lo tanto no se puede utilizar de la misma manera que la celulosa, pero también existen microorganismos que nos pueden generar xilitol o algún otro tipo de alcohol, o por ejemplo algunas levaduras que también te pueden generar etanol. En el caso de la lignina, como les dije, puede variar mucho de material a material. Como se dan cuenta, aquí estamos hablando que va desde un 6% hasta un 33%. Es mucho lo que cambia. Por lo tanto, necesitamos idear también o tener en cuenta esta parte de la composición. Pero la lignina no es tema nuevo, es un tema que se ha trabajado por mucho tiempo. Se ha dado la vuelta o se ha vuelto a ver desde que empezaron estas cuestiones de poder hacer uso de los recursos para generar combustibles, que ese fue el primer boom, digamos, que se dio, y se volvió a retroceder. Sin embargo, nosotros tenemos una producción de lignina muy fuerte que posiblemente no la podemos ver, y esta está en las maderas que se utilizan para hacer papel, generalmente por el proceso Kraft o el proceso de sulfito, puede generar mucha lignina. Lo que nosotros buscamos cuando o lo que se busca cuando se quiere tener papel, es que quieres purificar la celulosa de tal manera que le quites la hemicelulosa, la lignina, tenga muy pocas trazas, y aparte de eso, la blanquees lo más posible para poder tener un papel de calidad. Pero durante la producción de estos procesos se genera el licor negro. El licor negro generalmente está compuesto por lignina y hemicelulosa depolimerizada. Estos materiales, si se dan cuenta, aportan una gran cantidad, porque estamos hablando de alrededor del 11 al 35%. Es demasiado, depende de la madera que utilicen y cómo se utilice, vas a generar mucha lignina. ¿Eso qué quiere decir? Que es una gran oportunidad el saber cómo enfocar este material, porque lo que generalmente se propone en todas las cuestiones de biocombustibles o de alguna utilización de estos materiales es quemarlo. Como la lignina tiene propiedades caloríficas muy grandes, lo que plantean siempre o lo que hacen siempre es quemar la lignina para poder recuperar un poco de energía en el proceso. Sin embargo, para hacer todo esto factible, requerimos primero saber dónde obtener y cómo obtener este producto. ¿De dónde lo podemos obtener? Generalmente todo lo que es la industria papelera ya está destinado el producto y ya sabe que llega el material de las maderas allá, pero tú no puedes competir con eso. Entonces necesitamos encontrar de qué lugar poder obtener estos materiales y poder extraerlos. Y lo que yo propongo durante estos trabajos que estuve haciendo es lo que proponía, utilizarlo de residuos agroindustriales, que literal es un coproducto. Algunos están destinados para alimento de ganado, algunos están destinados para regenerar suelos, pero siempre vas a tener un excedente. Y durante ese excedente necesitamos identificar cuál es la producción, cuánto de material tenemos, y en función de eso ir elucidando qué es lo que necesitamos o cómo podemos trabajar estos materiales. Para esto se ha pensado en un concepto que se llama biorefinería. En general, nosotros conocemos en ingeniería química el concepto de refinería como la separación o purificación de todas las fracciones que existen en el petróleo, de los diferentes compuestos, a partir de métodos de purificación, los separan. Ese es el principio general, y siempre partes de principios físicos y químicos. En el concepto de biorefinería es algo parecido, pero la diferencia que existe es que partimos de biomasa, que está compuesta por las tres fracciones principales que les mostré, pero podemos integrar también procesos físicos, químicos y biológicos. Aquí pueden entrar procesos biológicos tales como hidrólisis enzimáticas, fermentaciones, producciones de biopolímeros a través de microorganismos y demás. Lo que se busca en este tipo de esquema es, en general, producir energía, combustibles, productos químicos, productos alimenticios, biomateriales, y darle un fin diferente a todo este material que nos sea de utilidad y que no afectemos de la misma manera al ambiente, porque estamos utilizando un material que se va produciendo, no un material que ya teníamos como recurso, que se produjo antes y que está generando más gases de efecto invernadero y que nos está dando más problemas
que las soluciones que estamos teniendo. Para mí, el hecho de hacer una refinería, y como lo concibo yo, es que la biorefinería tiene que ser como un rompecabezas. ¿Por qué como un rompecabezas? Un rompecabezas nos permite tener o alcanzar la pieza adecuada en función de sus rasgos para ir formando una figura o una estructura. Si tú tienes piezas en un rompecabezas que al combinar de manera correcta logras formar una figura, en los procesos de la biorefinería hacemos lo mismo. Tengo un conjunto de procesos que de cierta manera combinados, lo que buscamos es tener un esquema que nos permita separar o fraccionar, purificar las fracciones de los materiales lignocelulósicos. Entonces, aquí viene el reto. ¿Qué tipo de características necesitamos para este tipo de piezas o procesos? En este caso tenemos procesos de separación, de acondicionamiento, de síntesis de producción, de purificación, de servicios auxiliares, y cada uno de ellos tiene que cumplir un objetivo en específico. Pero lo principal aquí es que necesitamos que sean versátiles y que se adapten a hacer un proceso sin la necesidad de hacer grandes cambios. Es decir, yo no puedo cambiar la forma de un equipo, sino más bien es manejar las condiciones de operación para que me permita manejar diferentes tipos de materiales. Por ejemplo, si tenemos bagazo de caña y tenemos rastrojo de paja, debemos de encontrar un equipo que nos permita poder procesar ambos productos sin la necesidad de hacer un cambio en el equipo muy drástico, sino de cambiar las condiciones de operación. Por ejemplo, viene la producción del ácido poliláctico a partir de residuos lignocelulósicos. Si ustedes buscan algo en la literatura, lo primero que vas a encontrar es que tienes que hacer un proceso de secado, molienda y pretratamientos con el objetivo de romper la pared celular vegetal. Posteriormente, ya que haces ese primer fraccionamiento de la estructura, te enfocas a hacer una hidrólisis ácida o una enzimática que permite maximizar la producción de azúcares. Ese es el primer objetivo. Y posteriormente vamos a un proceso de fermentación a donde transformamos los azúcares a ácido láctico. Y lo que buscamos en este proceso es alcanzar un alto rendimiento de producción del ácido láctico. Posteriormente tienes un método de purificación y concentrado. Lo que buscas es alcanzar una alta concentración del ácido poliláctico para posteriormente llevarlo a una polimerización. En la polimerización lo que buscamos es sintetizar un polímero con alto peso molecular y posteriormente purificar y hacer la peletización del producto. En este esquema lo que planteamos es utilizar los azúcares estructurales como la celulosa o la hemicelulosa, pero nunca planteamos qué hacer con la lignina. Y ese es el punto a donde yo partí, es la pregunta, la lignina, ¿qué hacemos con ella? Generalmente, pues todos dirían, quémala para poder purificar, pero te va a dar, sí vas a recuperar un poco de energía, pero te va a dar un beneficio mayor. La lignina está compuesta por unidades fenólicas. Esas unidades fenólicas puedes utilizarlas para hacer nuevos materiales o en su defecto, algunas moléculas que puedes obtener de esa depolimerización pueden servirte directamente para algún uso. En este sentido, necesitamos conocer qué procesos de depolimerización de la lignina existen. En este esquema engloba la mayor parte de los procesos que existen o que están en desarrollo para poder tratar este tipo de productos. Como podemos ver, estos varían en función de la temperatura, las condiciones, con catalizador, sin catalizador, a condiciones de alta presión, de baja presión, utilizando herramientas tal cual como molinos, reactores a donde puedes catalizar en medio ácido, en medio básico y hacer una depolimerización oxidativa o una reductiva. Eso depende mucho y depende mucho del material que tengas y del enfoque que le des a tu biorefinería. Sin embargo, desde mi punto de vista, yo siempre he optado por trabajar con procesos que no tengan tanta peligrosidad, que se operen a condiciones moderadas, es decir,
no más de 3 kilos a temperaturas de 150 o un poco menos, cuestiones de ese tipo. Y si se pueden manejar condiciones más amigables, mucho mejor. En general, a partir de todos estos procesos que les mostré, en la actualidad ya manejamos procesos tal cual que producen lignina. Estos procesos de extracción se pueden separar en general en dos, en procesos con azufre y procesos con azufre y procesos libres de azufre. En los procesos con azufre generamos lignosulfonatos de lignina, la lignina Kraft, y ellos varían dependiendo del pH en el que se trabaja y los agentes que utilizan para hacer la depolimerización o los ataques. En los procesos libres de azufre, la diferencia es que no tenemos ningún compuesto que tenga azufre. Por ejemplo, está el pulpeo con solvente, que te puede dar lignina organosol, que es extraída con solventes, con etanol, o te puede dar ácido acético, ácido fórmico como subproductos de la reacción. Y el otro es el pulpeo alcalino, que es trabajarlo literal con sosa a altas temperaturas. Esos son en general los procesos que podemos identificar o encontrar que producen una gran cantidad de lignosulfonatos. ¿Qué tipo de lignina nos dan? Los tipos de lignina que nos dan, aquí lo podemos ver, están identificados por las materias primas de las cuales los obtenemos. Si nos damos cuenta, las ligninas con azufre generalmente se obtienen de maderas. Estas maderas se polimerizan y obtienes pesos moleculares de alrededor de 1000 hasta 3000 en las ligninas Kraft, en los lignosulfonatos de 15,000 a 50,000, y van variando. Las polispecificidades son más altas, las temperaturas de transición vítrea también van oscilando entre 130 a 140. En cambio, las ligninas libres de azufre provienen de residuos agroindustriales o de maderas blandas. En general, los tratamientos nos permiten obtener moléculas más pequeñas que en los anteriores y se trabajan y se tienen polidispersidades más cerradas. Eso nos puede ayudar para sus aplicaciones posteriores, pero tienes que ir pensando. Si se dan cuenta cómo te da diferentes productos, dependiendo mucho del proceso, y eso es lo que debemos enfocar. Pero aquí lo interesante es esto. Ya platiqué de qué procesos, cuáles existen, cuáles debemos de identificar, pero ¿cuál es la piedra angular para poder diseñar una biorefinería? La primera piedra que necesitamos, o la piedra necesaria, es saber de qué material vamos a partir o de qué y cuál es su composición. Esos son los principales, porque a partir de ellos podemos ir diseñando la biorefinería, tanto los procesos, tanto poder ir midiendo los rendimientos, qué tipo de material vamos a obtener después del procesamiento, y eso es lo que nos interesa para poder elucidar si es conveniente o no es conveniente. En este caso, durante el tiempo que yo trabajé en la universidad y en los proyectos en los que estuve relacionado, se trabajaron con olote de maíz blanco y azul, lirio acuático, bagazo de caña y residuos de la central de abasto. Todos estos tienen una composición muy diferente. Y de hecho, ese fue uno de los primeros retos que enfrenté ya en mi vida profesional como más fuerte. En algún momento me dijeron, pues estás encargado de determinar la composición de los materiales, y al aplicar lo que existía en la literatura, nunca pude encontrar una herramienta que me permitiera que los datos se repitieran de manera adecuada. Entonces, opté por desarrollar una tecnología o un procedimiento que me permitiera identificar esto. Y lo que a mí me agradaba más era que se hiciera de tal manera que se pudiera reproducir en cualquier lugar sin la necesidad de un equipo avanzado. En ese sentido, se desarrolló esta técnica que en pasos generales son 5 pasos: es determinar la humedad, determinar los extractivos, determinar la cantidad de cenizas, la cantidad de hemicelulosa, la lignina ácida y alcalina y la celulosa. Con esto, ya conociendo este tipo de composiciones, tú ya puedes plantear cuáles son los productos que puedes obtener más y hacia dónde lo tienes que enfocar.
Y aunque los materiales sean iguales, aquí lo interesante es que pueden cambiar su composición. Por ejemplo, tenemos el olote de maíz azul y el olote de maíz blanco, que los dos vienen del maíz. La diferencia es el color del maíz, pero también sus propiedades, su composición. Como podemos ver, el mayor cambio que existe o a donde se nota es en la hemicelulosa. La hemicelulosa tiene una mayor proporción en el maíz azul que en el maíz blanco. Las ligninas también están parecidas. El nivel de cenizas, eso depende mucho de dónde se cultive. Pero si lo logramos ver, con esto nosotros nos damos cuenta, por ejemplo, que el olote de maíz azul tiene más hemicelulosa. Por lo tanto, vas a obtener posiblemente más azúcares como pentosas. Entonces, te puede convenir hacer una fermentación, un cocultivo, porque puedes, a partir de la celulosa y la hemicelulosa, eh, producir alcohol, ácido láctico o algún tipo de producto que te interese vía fermentativa con estas dos fracciones, pero teniendo en cuenta de qué vas a partir. Pero si tú quieres hacer una fermentación tradicional con estas fracciones e integrar Saccharomyces cerevisiae en este proceso, no te va a funcionar porque vas a tener que va a consumir toda la celulosa, va a llegar hasta cierto punto, pero va a tener puede sufrir de estrés posiblemente o no ocupar la gilosa y después cómo quitas todo ese material de ahí. Esas son las cuestiones que son muy importantes. Saber de qué partes para poder seleccionar qué material, qué procesos ocupar. Por ejemplo, tenemos que a partir de olote de maíz o un material lignocelulósico, lo primero que tenemos que hacer es la caracterización y el acondicionamiento. Son las partes principales, pero necesitamos cierto tamaño de partícula. Posteriormente, en este esquema que propongo aquí, lo que es el primer paso sería hacer un proceso de hidrólisis con ácido diluido, del cual tienes una suspensión de material con ácido diluido y puedes tener un licor de pentosas y lignina ácida, que son los que vas a extraer de este material. O en su defecto, utilizarlos juntos. Si tu interés es hacer una corriente rica en pentosas y exosas, lo mandas hacia una hidrólisis enzimática. Si seguimos con este material que sale de este proceso, obtenemos un sólido que se obtuvo del proceso de hidrólisis ácida. Este es rico en celulosa y lignina alcalina y tiene hemicelulosa, pero muy poca, no tiene tanto. Este proceso, este material lo puedes mandar a dos procesos de manera directa. Uno es un proceso de lignificación en medio alcalino con peróxido y otro proceso de lignificación solar alcalino con peróxido. De ellos vas a obtener un material rico en celulosa, de alrededor del 78-98%. Vas a obtener gilano como otro subproducto y lignina alcalina como otro coproducto. Y de este también puedes meterlo a un proceso de hidrólisis, pero en presencia de ácido con peróxido, y obtener un producto rico en gilano, una fracción de gilano, y otro producto que es rico en celulosa y lignina alcalina y darle otro tratamiento si tu interés es purificarlo más. Depende de lo que vayas a hacer. Pero en este conjunto de pretratamientos sería la primera etapa de un proceso de biorefinería. Esta es parte de los trabajos que yo hice ahí en la universidad durante mi estancia. Uno de ellos fue hacer el proceso de hidrólisis con ácido diluido. Este proceso lo que involucra es hidrolizar parte de la hemicelulosa, que es reactiva con el medio ácido, parte de la lignina, que es reactivo con el medio ácido, y poderlo separar. De hecho, se hizo un análisis de las reacciones y se propuso ahí un trabajo. ¿Qué es lo que se hizo ahí? Tal cual un diseño de experimentos y pruebas de escala de laboratorio en el cual se pudo determinar el modelo cinético del proceso que le llamamos nosotros termoquímico. Con este proceso se hizo un estudio de variables de operación, entre ellos estuvo la carga de catalizador, en este caso el ácido, el incremento de la carga de sólidos, que vimos que nos pegaba mucho en los balances de materia y energía. Y posteriormente este proceso se llevó a escalamiento a volúmenes de 20 a 100 litros, estableciendo la metodología de operación y aplicación a diferentes materiales.
y se entregaron como tal balances de materia y energía, que eso es lo que se nos solicitaba. Posteriormente, el proceso 2 que les platiqué, que es el proceso ácido-alcalino, ácido o alcalino peróxido, que en realidad consiste en el material previamente producido, ya libre de una gran fracción de hemicelulosa y libre de la lignina soluble en ácido, se podía escorrer dos caminos. Uno es en medio alcalino y otro en medio ácido. Ambos eran catalizados con peróxido a temperaturas no mayores de 60 grados y de ahí podías producir dos tipos de productos. Como les había comentado, uno era rico en celulosa completamente y otro era rico en celulosa y lignina. Durante estos tratamientos lo que buscas es literal que la lignina que está presente y parte de la hemicelulosa reaccionen con agentes oxidantes que se producen durante la reacción al tener el medio alcalino o ácido y integrarle el peróxido. Estos tratamientos no son muy severos, pero pueden degradar la mayor parte del material que estamos interesados y producir los materiales que queremos. En general, lo que tú buscas es romper toda esa estructura tan heterogénea que tiene la hemicelulosa. Dependiendo del tipo de enlace que tenga, va a reaccionar más o va a reaccionar menos, pero es posible extraerlo. Posteriormente, bueno, esto es lo que se hizo durante este trabajo. Se diseñó con un experimento, se hizo un diseño en Plackett-Burman para hacer una separación, una selección de las variables de proceso que afectan más en la recuperación de los productos que nos interesaban. De ahí se obtuvo dos procesos de pretratamiento, uno ácido y uno alcalino, que me generaba dos tipos de producto. Se hicieron estudios de variables de operación, en este caso diferentes medios en el pH del medio y la cantidad de catalizador. Se incrementaron las cargas de sólido que también son necesarias para poder hacer más económicamente viable este proceso. Aquí solamente se llegó a escalamiento hasta tamaño de 20 litros en el reactor, que se le entregaron tal cual balances de materia y energía. Y por último, se desarrolló un proceso de lignificación solar. Durante el trabajo en el laboratorio, platicando con gente que se dedicaba a electroquímica y con otras personas, fuimos y me hicieron un comentario. Estos procesos que utilizan se parecen mucho a los procesos Fento. Y yo les dije, ¿qué es eso? No sé. Ellos me fueron explicando. Durante esa plática se me ocurrió ir aplicando eso que ellos decían. La diferencia de este proceso es que yo no integro metales para hacer el proceso Fenton, y el proceso Fenton lo hacen en medio ácido. Yo propuse, ok, hacemos un slurry en medio alcalino, le ponemos los agentes oxidantes y veamos si con un reactor tipo CPC, un concentrador solar tal cual, podemos hacer que reaccione el material y podemos extraer las fracciones que me interesan, que serían lignina y gilano, y dejar un material libre de estas fracciones, que fuera pura celulosa. Lo más interesante de esto es que de una idea que nunca había encontrado o que no hubiera pensado de manera tan fácil, se pudo obtener un material muy, muy puro. De hecho, un material superior al 80% de celulosa. Eso es muy bueno. Y lo más interesante es que este proceso no requiere más que de la energía solar. Se hicieron los experimentos tales que determinamos que lo que más nos aportaba era la radiación UV para poder ir depolimizando estos productos. Si hago una comparación entre una delignificación, como se las platiqué en el proceso 2, a este proceso 3, el horizonte de tiempo se reduce de 2 horas y media a 20 minutos. Eso quiere decir que es demasiado rápido. También no requerimos más que una bomba para bombear el producto y no se necesita energía. El mismo medio empieza a calentarse por la mineralización del material orgánico y la producción de los productos. En este proceso también se hizo una separación, se recuperó la lignina y el gilano para poder posteriormente ver qué productos obtener, y por pura casualidad obtuvimos hasta cristales de gilano que se permitieron separar durante el proceso.
Este era nuestro primer intento a escala laboratorio de un CPC. Si se dan cuenta, es un reactor muy sencillo. En él se hicieron selección entre las variables de proceso con el diseño de experimentos que afectaban la recuperación del producto de interés, qué tipo de radiación era la que más nos afectaba o nos aportaba más bien, y el flujo de alimentación que requeríamos. Se caracterizaron los productos y estos productos nos permitieron obtener materiales ricos en celulosa y, y se pudo recuperar lignina, lignina alcalina y gilano. Aquí lo interesante es que estos productos tal cual, si uno los ve, los busca en el mercado, no tienen una aplicación directa, o todavía no existe una aplicación directa. Y esto se debe a las propiedades que tienen. Son insolubles. Por ejemplo, en estos productos generamos lignina alcalina. La lignina alcalina es insoluble en agua. Eso quiere decir que no la puedes mezclar. También su solubilidad en solventes es muy baja. No puedes utilizar un solvente para poderlo mezclar con algo. Integrarlas de manera directa para un compósito no es fácil, es difícil, porque su propia estructura no permite mezclarlos bien. Entonces, empezamos a determinar cuáles eran las propiedades limitantes para el uso de la lignina. Entre ellas se encuentran la solubilidad, el peso molecular, la polidispersidad, la estructura aleatoria y con diferentes grupos funcionales. Y decidimos cuáles son las estrategias para estandarizar la lignina y para su uso posterior. Entre ellas sería modificar la cantidad de grupos funcionales en la lignina para poder solubilizarla en distintos solventes y darles un uso, y determinar el peso molecular y controlar la distribución para conseguir una polidispersidad deseada menor a 1.5. Esto nos permitiría tener por lo menos eh, una estructura más homogénea y poderla integrar de manera más fácil en otros materiales. Hay diferentes tipos de modificación. Entre ellas pueden existir la aminación, la sulfometilación, la halogenación, nitración y demás. Pero aquí lo principal es el trabajo que se desarrolla en esto. Muchos de estos trabajos están en desarrollo, están volviéndose a retomar, eh, pero bueno, es lo que está ahorita en boga en muchos lugares y de hecho quieren voltear a esto. Pero lo ideal o lo que queremos ver es cuál es la aplicación de estas, por qué se interesan tanto en la lignina, porque la lignina se puede utilizar para hacer resinas funcionalizadas para el tratamiento de agua, para capturar materiales pesados. También se puede mezclar con distintos polímeros para hacer resinas sintéticas o producir compósitos o biopolímeros degradables. Aparte, la lignina tiene propiedades antifúngicas y antibacteriales que pueden funcionar también como un antibacterial. También tiene propiedades para absorber la radiación UV y evitar el ataque esta radiación. También se puede utilizar para generar carbón activado tal cual o combustibles sólidos, que eso es lo que muchos utilizan como material para quemar. Material para síntesis de aerogeles, criogeles y hidrogeles, material para producir fibra de carbono, material para mejoramiento de suelos. O sea, hay muchas aplicaciones, todo depende del camino que le queramos dar. Y lo ideal es que busquemos hacer una economía circular basada en la lignina. De acuerdo a lo que muchos mencionan, es que la lignina no se ha enfocado de tal manera que podamos impactar en un producto que nos genere más dinero y por lo tanto prefieren optar en quemarla. Pero no es que no funcione, sino que no se ha investigado desde ese punto, no se ha buscado una manera para poderla integrar. Ese es el punto que queremos o que yo quisiera seguir desarrollando posteriormente, que sería integrar estos materiales, por ejemplo, en hidrogeles para beneficio de la agricultura, en cuestiones de recubrimiento, como si fuera impermeabilizante o para protección de materiales. Esas cuestiones son las que se tienen que desarrollar y aplicarlas de tal manera que generen un ingreso más
y entonces sí estaríamos haciendo una economía circular que esté basada en la lignina y podemos de ahí, independientemente de lo que se ha criticado de la lignina, que la lignina tiene costos, pero no te genera dinero. Eso es lo que hay que desarrollar. Y donde yo digo, la lignina sí es versátil en un esquema de biorefinería, pero nosotros tenemos que encontrar ese punto. Y es la parte que todavía se sigue desarrollando. Bueno, muchas gracias por su atención. Esto es lo que les quería presentar. Muchas gracias, doctor Héctor Toribio. Eh, Quisiera abrir la posibilidad de que la gente que está atendiendo esta charla en Cisco Webex ponga sus preguntas en la sección de chat por si quiere dirigirse al doctor Héctor. Y si no, también podemos abrir el micrófono si es que quieren hacerlo vía oral. Voy a leer la pregunta de Genaro José Bolívar. Dice, muy buenas tardes, muchas gracias por su presentación, doctor Toribio. Aprovecho la oportunidad para consultarle lo siguiente. ¿Maneja cifras a nivel de los Estados Unidos mexicanos acerca de la volumetría de desechos agroindustriales, digamos, actualizado, y porcentaje de rendimiento a partir de estos desechos? En general, ahorita ya tiene 2 años que no me involucro mucho en estos temas. Recuerdo que tenía algún dato hace tiempo, pero si quieres te puedo canalizar con la gente que todavía sigue trabajando esto en la Universidad Iberoamericana. Ellos te pueden pasar ese dato directamente, tal cual. Sí, porque de ahí en fuera no tengo más datos. En alguna vez, buscando por ahí, existe quien venda los datos, pero te cobran un buen dinero. Ok. Sí, Bien. Y agrega un comentario. Los sí. lignosulfonatos son utilizados para deflocular lodos, base arcilla en la industria petrolera. Ahí se tiene un nicho de aplicación donde podría vincularse pues la industria petrolera para el financiamiento de la investigación en este tema. Este, Sí, es como comentario adicional y quisiera ligarlo pues a su situación actual, sí, doctor. Entonces, ¿a qué se está dedicando? Finalmente ahorita usted se contrató pues con una empresa, tuvo que cambiar exactamente. de giro, Tuve, supongo. tuve que cambiar de giro y de hecho ahorita estoy como desarrollador de procesos. Ok, pero no está Sí. relacionado con ese tema. No, no, de hecho, sacando los primeros productos también quiero meterle el gusanito al jefe para ver si podemos integrar la lignina tal cual. Porque lo que me interesa mucho es que esta se puede utilizar también como recubrimiento para La, evitar corrosión. la empresa, ok, la empresa a la cual usted se dedica Exacto. está especializada en qué tipo de En producto. superficies, en acabados de superficies. Ah, muy bien. Y Metálica, entonces, supongo, ¿no? exactamente, galvanoplastía tal cual. Ah, ya, ya. Por eso Sí, las siglas, ¿no? La GAAL del inicio del nombre de la empresa. exacto. Cuando finalizó el proyecto en el cual usted estaba elaborando, ¿hubo acercamientos de parte de alguna industria, así como lo mencionó Genaro, pues de que estuvieran interés, o ustedes tuvieron un acercamiento, la Universidad Iberoamericana tiene ese tipo de estrategias de vinculación con la industria? Ellos tienen tienen un departamento de vinculación a donde ellos ofrecen las tecnologías a la gente. Nosotros hacíamos esos trabajos con apoyo de la universidad. Hay un sistema no es sistema, es un grupo que financia por parte de la misma gente de la universidad, de exalumnos, que financia proyectos. Y entonces nosotros participamos en este tipo de concursos para poder obtener recursos y de ahí vamos desarrollando los productos. Pero en general todas son como tecnología de la universidad, tal cual. Ujú. Entonces no lo orientamos directamente con la industria, sino sale por vinculación. No, muy bien. Es otra estrategia, pues, que tiene Sí, la sí, Ibero tienen para. ellos. Ok. Daniel Crisanto Licea dice, muchas gracias por su presentación, doctor. ¿Alguna vez se pensó en la utilización de nejayote para la obtención de estos productos, pensando en lo contaminante que es este material y su contenido de materia orgánica? Sí, sí se puede utilizar. De hecho, debe ser rico en hemicelulosa, porque empiezas a hidrolizar el pericarpio y eso debe ser muy rico en hemicelulosa. Necesitaríamos ver la cantidad de sólidos que manejas y aparte está muy alcalino. No sé qué otro problema puedas tener con eso o con las proteínas que trae, porque en realidad es lo que lo podrías utilizar. Yo no lo he
ocupado, pero sí escuché de varias personas que estaban pensando en utilizar esta ayuda. O sea, tiene potencial, ¿cierto? Sí, sí tiene potencial. El Nada doctor más Víctor Alcaraz, disculpe, mandó también una pregunta ahí en el chat. Buenas tardes. Cuando mencionó los procesos de Fenton, casi siempre surge la pregunta de cómo controlar los subproductos de este proceso, ya que pueden ser tóxicos. ¿Podría abundar al respecto? Gracias. Ok, lo que pasa es que yo hice, bueno, cuando empecé a pensar en el proceso de lignificación solar, me comentaron que se parecía a un proceso Fenton, pero lo que yo hice es que no era un proceso Fenton. Tal cual lo que me decía, en este caso, la persona con la que platiqué, es que lo que ellos buscan es mineralizar tal cual una molécula. Pero yo la ventaja que le vi era que era con energía solar, pero en general tengo entendido que los procesos Fenton son a partir de medios ácidos con metales y generan las especies oxidantes. Pero la cantidad que produces o que puedes tratar de material es completamente diferente a un slurry que yo trabajé de una delignificación. Por ejemplo, yo estaba manejando cargas de sólidos de alrededor del 20 al 30% de carga de sólido. Eso literal es un lodo. Entonces, no llegamos a ese nivel de degradación como de moléculas muy contaminantes. Pero lo que sí me di cuenta es que el proceso te permitía romper la lignina de manera más eficiente y la hemicelulosa que el otro proceso que yo proponía. Eso fue lo que me llamó mucho la atención, pero hasta ahí llegué. No llegué a medir procesos, compuestos tóxicos o así. Y te digo, yo no andé en el proceso feto. Simplemente tomé esa idea para ver si podía funcionar con lo que yo hacía. Y me di cuenta que sí. Bien, sobre todo con ese prototipo, ¿se quedó a esa escala o llegó a ser una... No, se quedó esa escala. Yo la verdad me quedé con muchas ganas. Antes de venir aquí al trabajo, apliqué para un postdoctorado en Ujú. el Instituto de Energías Renovables. De hecho, ahí el problema fue una cuestión de tiempo para ellos, porque cuando ellos me avisan que ya estaba yo aceptado, yo ya había dado el sí aquí en la empresa. Entonces, ya no me pude regresar. El Es, timing no se dio. no se dio exactamente, porque aquí como todo, ya sabes que anda uno buscando en dónde quedar, porque la incertidumbre de que se te acabe el trabajo es muy fuerte. Entonces tocamos muchas puertas. Y en ese punto, mi idea en este instituto de investigación, ellos trabajan mucho con energía, bueno, trabajan con energía solar en el Instituto de Energías Renovables en Cuernavaca. Mi propuesta con ellos, bueno, mi propuesta de ellos para mí era que utilizáramos un concentrador solar para pretratamientos, para procesos de biomasa, pero lo que yo les propuse era llevar este proceso que yo diseñé a escala muy pequeña. Ellos tienen muchos CPCs y tienen unas baterías grandes de CPC. Entonces mi idea era utilizar esas baterías de CPC para hacer este proceso. Pero pues te digo, la necesidad ganó más que las ganas. Ujú. Bueno, sí, supongo que ahí tuvo que hacer un balance, ¿no? De acuerdo a la situación laboral. Y Bueno, exactamente. supongo que esta plática también va a animar a alguien a que quizás se retomen estos proyectos en un futuro y Y que no con sea muy gusto, lejano. Y con gusto quien quiera, yo estoy abierto a compartir, no hay problema. muy bien. Pues le agradecemos mucho, doctor Héctor Toribio, su presentación, su presencia aquí en este ciclo de seminarios de investigación en ingeniería química. Le agradecemos también a Carlos Alexis que hubiera propuesto invitarlo a usted y que nos compartiera su trabajo para obtener su grado de doctor. Le deseamos también mucho éxito en su labor en la empresa. Esperemos que pronto pueda volver a tomar estos temas, quizás de forma, eh, digamos, simultánea pues con lo que la empresa le está requiriendo, pero que no se pierda pues su espíritu de seguir innovando y proponiendo cosas interesantes. Le agradecemos mucho su Sí, presencia. muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Y al contrario, estoy abierto si alguien gusta o tiene la inquietud de que pueda yo colaborar con alguien, sin problema. También la pandemia no nos dejó movernos en este año. Sí está difícil también. Pues sí, Vamos apenas agarrándole la idea de cómo movernos. muy bien. Pues le agradecemos mucho, que esté muy bien. Mucho gusto, hasta luego. Bien, voy a parar a partir